Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y vamos a presentar el primer taller que se desarrolla en este salón de actos. Vamos a comenzar esta jornada más práctica con el primer taller. En concreto, le pusieron una inyección y se murió. Diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Este taller está impartido por CUSIRAR. ¿Lo he dicho bien? Por CUSIRAR, la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, y lo va a realizar Santiago Trueba y Marta Agudo, médicos del ESAD, Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria de Teruel. Teruel es maravilloso, ¿eh? Qué mudéjar y qué doctores. Cuando quieran, gracias. Un aplauso. ¿Estás tú con la primera diapositiva y con la segunda? Vale. Buenos días, muchísimas gracias. Lo primero de todo, sobre todo a la Asociación Española contra el Cáncer, que siempre cuenta con nuestra sociedad. Somos una sociedad científica, la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, y nos llamamos CUSIRAR. A todo el mundo le llama la atención porque dice, ¿estas siglas qué significan? No son unas siglas. CUSIRAR es la palabra en fabla que significa cuidar. Nosotros nos dedicamos a cuidar a pacientes que están en situación pues, que necesitan, ¿no?, unos cuidados paliativos y que se encuentran en el tramo final de su vida. El interés que teníamos de dar este taller, cuando nos comentaron los compañeros de darlo, es porque pensamos que hay una gran confusión entre los términos que se dan. Sabéis que la ley ha sido aprobada recientemente y en este tiempo que vamos avanzando hemos visto que hay personas que piden una eutanasia y en realidad no tenemos claro qué es lo que significa esta palabra. Este taller lo hemos presentado un poco para que hoy vamos a definir un poco lo que es esto y hacer un glosario de términos para que sepamos todos, ¿no?, de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a pedir si en un momento dado tenemos la necesidad de pedir un procedimiento, ¿vale? Entonces, va a empezar Santiago. ¿Con esto se pasa? Sí, vale. Como comentaba muy bien Marta, hay una gran confusión muchas veces de términos. Nos llegan muchas veces pacientes a consulta, y Marta y yo somos médicos, donde pueden estar solicitando una cosa, llámese doctor no quiero sufrir, doctora no quiero sufrir, o bien, mire, yo simplemente quiero dormirme, o yo quiero acabar ya. Y tenemos nosotros mismos como médicos, como sanitarios, tenemos muchas veces confusión de ¿qué me está pidiendo este paciente? Por eso, como bien dice Marta, tenemos este taller. Vale. Vamos a hacer una serie de casos, ¿de acuerdo? Casos es algo que muchas veces se utiliza en el medio sanitario, pero queremos acercarlo al público general. Estamos frente a Benito. Benito es un hombre de 78 años con una insuficiencia renal. Insuficiencia renal es que el riñón no funciona bien y está en diálisis. ¿Qué es una diálisis? Que le están una terapia para sustituir la función. Tiene una calidad de vida un poquito limitada. La verdad es que tiene buen soporte de la familia y nos ocurre que Benito un día tiene una infección. Esta infección va mal estado general, lo meten en la UCI, le ponen un tubo, es decir, le ponen una respiración para que una máquina respire por él. Y la familia, consciente de lo que él, le dice, mire, perdona doctora, por favor, no le hagan sufrir innecesariamente. En las primeras 48 horas, Benito, bueno, pues no va mal, pero tampoco va bien. Simplemente se mantiene demasiado estable, no evoluciona bien. Han intentado incluso retirar el tubo, retirar la ventilación mecánica para intentar que Benito, a ver si respira él solo, a ver si mejora, pero ha sido imposible. 3 semanas después de UCI, con goteros, sondas, vías, etcétera, ven los sanitarios que es una situación irreversible. Se habla un poco con la familia, se evalúa todo el equipo y se decide finalmente retirar las medidas de soporte vital. La familia, lógicamente, está de acuerdo. Se retira la medicación y unas cuantas horas después Benito fallece, ¿vale? No lo vamos a resolver ahora, simplemente queremos... Ahora.
Eso es. Queremos que participéis, ¿vale? Y hemos propuesto esos 6 términos. Nos gustaría que a mano alzada, porque no tenemos otra manera de hacerlo, vayáis respondiendo a ver qué os parecería este caso, ¿no? ¿Qué nombre le pondríamos al caso, el caso que hemos presentado? ¿Quién cree que esto se trataría de un caso de rechazo a tratamiento? A mano alzada así levantáis y así vemos... ¿Alguien pensaría que esto es un caso de rechazo a tratamiento? ¿Nadie? Vale. ¿Quién pensaría que sería un caso de adecuación de esfuerzo terapéutico o de limitación de esfuerzo terapéutico? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Vale, 35 personas. ¿Se puede apuntar? ¿Alguien pensaría que esto es un caso de sedación paliativa? ¿Una? ¿De homicidio? ¿Nadie cree que esto sería un homicidio? Vale. ¿Eutanasia? ¿Uno? Una, muy bien. ¿Suicidio asistido? Uno, ¿no? Vale. Perfecto. Siguiente caso. Tranquilo que luego os daremos todas las pautas. Eso es. Resolveremos al final, ¿vale? Pero vamos a ir haciendo un poco esto. Carmen es una paciente de 66 años con un cáncer de mama en estadio avanzado, es un estadio 4, que tiene metástasis en varias zonas de su cuerpo y en una situación muy avanzada, terminal. Es atendida en su domicilio por los equipos del ESAD con un buen control sintomático, ¿vale? Está bien informada, ya conoce todo su proceso y es consciente de que su pronóstico no va a ser muy bueno, ¿no? Que a corto plazo puede morirse. Comenta que esto sí que le preocupa y que le provoca una angustia intensa, ¿no? Los profesionales le ofrecen la posibilidad de disminuir el nivel de conciencia cuando se acerca en esos últimos momentos, cuando llegue ya al momento de final de vida, ¿no? Le explican las ventajas y los inconvenientes de esta terapia y que, de hecho, una de ellas es que incluye que se pueda acelerar en un momento dado un poquito, ¿no? En el tiempo su muerte. La paciente lo comenta con la familia y ambos están de acuerdo. 2 semanas más tarde, pues, empeora el caso clínico, presenta una insuficiencia hepática y renal grave, el equipo se traslada a domicilio para valorarla, ella aún está consciente, pero refiere tener gran angustia, porque percibe que se acerca ya, pues, es el momento final, ¿no? Solicita en ese momento, pues, ser sedada. Los profesionales del ESAD proceden a realizar esta sedación y la paciente fallece en el plazo de unas 24 horas, ¿vale? Con un buen control sintomático y tranquila. Tal forma que, como hemos comentado, pues eso, hacemos lo mismo, hacemos un poquito de votación de ver esto que le ha pasado a Carmen, que le ha puesto una medicación para sedar en una situación final de vida, ¿qué puede ser? ¿De acuerdo? ¿Es un rechazo al tratamiento? ¿Rechazo al tratamiento? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cero? Perfecto. ¿Es adecuación de limitación de soporte de medida vital, adecuación de su enfermedad, adecuación de medidas farmacológicas? ¿No? ¿Vale? Muy bien. ¿Es una sedación paliativa? Madre mía, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, más o menos. ¿Es un homicidio? ¿Vale? ¿Es una eutanasia? 1, 2, 3, 3. Eutanasia 3. ¿Es un suicidio asistido? ¿Vale? Perfecto. Este lo leo yo, ¿no? Vale. Siguiente caso. Solo son 4. Tranquilos que luego no tenemos que memorizar mucho. Nos encontramos ante David. Es un paciente de 66 años con un cáncer de pulmón avanzado. Tiene una mala respuesta al tratamiento. No conseguimos que con las quimioterapias, radioterapias, esto mejore. Está en una situación terminal, en una situación muy avanzada de enfermedad. Conoce su diagnóstico, conoce su pronóstico y tiene una intensa experiencia de sufrimiento. Nos comenta muchas veces que, a pesar de incluso antidepresivos, psicología, psiquiatría, terapia del sentido y de todo, ese sufrimiento sigue estando. En el último mes
ya nos ha solicitado un poquito de antes, pero en el último mes de forma más reiterada nos comenta de, mire doctora, necesito acabar ya, por favor, deme medicación para terminar con mi vida. El paciente ha confrontado, ha acompañado a David, ha hablado con él, ha evaluado su capacidad, ha habido que su petición es auténtica. ¿Qué quiere decir que es auténtica? Que realmente es una petición firme, que no tiene ninguna presión externa, ¿de acuerdo? Finalmente, según el procedimiento establecido y la ley, se administra una medicación para sedarlo y otra que finalmente produce su muerte por parada cardiorrespiratoria de forma inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, Bueno, ir pensando, ir votando. vamos a ver, rechazo al tratamiento. Nadie. Muy bien. Adecuación. Tampoco nadie. Sedación paliativa. 1, 2. Hemos visto ahí un amago, ¿no? Un caso. Homicidio. ¿No? Eutanasia. Vale, aquí vamos al grosso. ¿Y suicidio asistido? 40. 3, 4. Vale, 4. Muy bien. Seguimos con el último caso. ¿Vale? Elisa es una mujer de 83 años con una enfermedad de Alzheimer muy avanzado. Es una paciente, una mujer que a veces gente de aquí podéis conocer de madres, abuelas, tías, vecinas que tienen una situación de un deterioro cognitivo, de un Alzheimer avanzado. Encamada, duerme la mayoría y parte del día, no habla, no reconoce, está siendo alimentada por una sonda. No puede comunicarse ni con su familia ni con el equipo, ya que simplemente Elisa tiene una mirada perdida. No tiene un documento de voluntades anticipadas hechas, nunca se lo planteó y por lo tanto no lo tiene. Luego hablaremos un poquillo. Sus hijos conocen a Elisa y dicen, mira, es que mi madre es que está sufriendo una barbaridad. Estoy segurísimo, vamos, pero seguro que esto no lo hubiera querido, doctor. Que es que, vamos, seguro que mi madre no hubiera querido esto. Afirman que la mejor es ayudarla a morir. Llega un momento que pasan los días y se lo comentan al médico de la residencia. El médico de la residencia piensa que por la situación que tiene Elisa, que va a fallecer igual en 2, 3, 4 días porque está muy, muy frágil, pero pasan 2 meses. ¿Qué pasa? 2 meses después, Elisa sigue viva. Y la familia insiste, por favor, doctor, es que verás, que no lo ve, esto no es vida, esto es imposible, ella seguro que no lo hubiera querido, ¿cómo puede ser esto? Finalmente, el médico de la residencia accede, le pone por vía intravenosa una medicación que la seda y al poco rato le produce una parada cardiorrespiratoria de forma inmediata. ¿Quieres que cuente yo o cuentas tú? Ya cuento yo si quieres. Vale, a ver qué os parece ¿Qué os parece? ¿Rechazo al tratamiento? Nadie. ¿Adecuación, limitación de soportes de medida vital? ¿Vale? Nadie. ¿Sedación paliativa? 1. 1. ¿Vale? Tiene que ver alguien porque es... Muy bien. ¿Homicidio? ¿Algo más? 1, 2, 3, 3, 5, 7, 6. 7. ¿Eutanasia? ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Suicidio asistido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unos 10. Aquí estamos más o menos, ¿no? Aquí hay un poco más de disparidad, ¿verdad? Este caso sí que es más complicado. Bueno, la verdad es que la gran mayoría lo tenéis bastante claro, ¿eh? Luego lo veremos y os dais cuenta, ¿no? Según lo que habéis contestado, si estamos en una cosa o en otra, ¿vale? Lo que a nosotros nos interesa, hemos puesto estos 4 casos, hemos reducido un poco porque había alguno más, porque si no se nos comía el tiempo, pero queremos que os queden claros estos términos, ¿vale? Estos 6. ¿Cómo os los vamos a explicar? En relación con estas palabras clave que tenemos al lado, ¿no? Con unos conceptos. Cualquier acto de estos los define si la acción es activa o pasiva en relación al acto, ¿vale? Si lo hacemos de forma directa o indirecta, o si es voluntario o involuntario. Vamos a ser un poco breves, os vamos a contar ahora cada caso en lo que consiste y luego reharemos otra vez los casos a ver qué os parecen, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con un rechazo a tratamiento. ¿En qué consiste el rechazo a tratamiento? La Ley General de Sanidad, en el año 2002 ya, nos ampara y nos da la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente.
¿Vale? Ahí ya se define, fijaros, hace 20 años que ya se define que un paciente puede decidir a qué tratamiento se puede someter y a los que no. ¿Vale? ¿Qué es muy importante aquí? ¿Quién es el que decide cuando hay un rechazo a tratamiento? Es el paciente. ¿Vale? Somos los pacientes, no los profesionales, los que deciden si se retira un tratamiento o no. ¿Vale? ¿Cuándo se puede tomar esta decisión? Se puede tomar una decisión si la persona es capaz, está bien informada, es competente, tiene toda su capacidad cognitiva para entender la envergadura de lo que consiste el rechazar un tratamiento, ¿no? Cuando nos llegamos a recibirlo. ¿Vale? Se tiene que admitir por parte de los profesionales y a veces eso nos cuesta mucho encajarlo, ¿sabéis? Porque claro, nosotros estamos formados para hacer todo lo posible por nuestros pacientes. Entonces, cuando un paciente se niega, esto suele generar en los profesionales pues, como una sensación de rechazo, ¿vale? Pero la ley os ampara y a nosotros nos puede sentar como sea, pero si el paciente decide que no se trata, no se trata, ¿vale? Hay una cosa que es muy importante, es un derecho, pero es un derecho individual. No puede rechazar un tratamiento de forma colectiva. Os voy a poner el caso concreto, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová. ¿No? El rechazo a tratamiento con hemoderivados no puede ser colectivo, tiene que ser individual. Cada persona tiene que escribir o tiene que decir individualmente que se niega a que le pongan un tratamiento. Concretamente lo veis muy claro en este aspecto, ¿no? Hubo un colectivo que se unió, decían que no querían transfusiones, no, ese no sirve, tiene que ser personal, ¿vale? ¿Qué no debemos considerar? Esto no puede ser una eutanasia pasiva voluntaria. Esto es lo que se decía antes. ¿Por qué pasiva? Porque dejamos de hacer una cosa, ¿no? O sea, lo que hacemos no es una cosa activa. Lo que hacemos es dejar de hacer un tratamiento, pero además de forma voluntaria por un paciente, ¿no? Porque la decisión es de un paciente. Esto no se puede considerar una eutanasia, ¿vale? Y respetar un consentimiento informado o un documento de voluntades anticipadas ya se considera entre nosotros, entre los profesionales, un indicativo de buena práctica sanitaria, ¿vale? O sea, que quiero decir que si alguien decide que no se le ponga un tratamiento, es la negativa, ¿vale? Que quiero que os quede claro. Los sanitarios debemos de encajarlo y de respetarlo, ¿vale? Vamos ahora a otro concepto, que es la adecuación, adecuación del esfuerzo terapéutico, que se llama limitación del esfuerzo terapéutico o limitación de terapias de soporte vital. Entonces, todo un poquito en el concepto. ¿Qué es un soporte vital? ¿Vale? Primero tenemos que ir a la base. Son aquellos tratamientos que se ponen para mantener las constantes vitales, la presión, el oxígeno, la función renal, etc. Y en un paciente en una situación muy delicada, intenta retrasar el momento de su muerte precisamente para intentar que otros tratamientos que le estamos poniendo sean efectivos. Llámese antibiótico, llámese una medicación para un infarto. Intentamos simplemente mantener de forma artificial al paciente con vida siempre y cuando se puede, ¿de acuerdo? En algunos casos nos ha pasado, ahora cada vez menos, pero pasa, situaciones en las que los beneficios no están muy claros. Pueden incluso causar más daños y lógicamente ocupan recursos. Si estamos en un paciente que se puede pasar, que sabemos que lo más probable es que fallezca cuando quitemos el tubo, pues igual no es lo más adecuado. Cuando nos pasa estas cositas y vemos que el paciente no mejora, son medidas que son fútiles. ¿Qué quiere decir fútiles? No útiles, sino con F, ¿de acuerdo? No es sinónimo de que Es sinónimo más o menos, de que no es útil desde el punto de vista clínico, de que no le vas a ayudar, de que tú puedes hacer muchas cosas, pero no siempre tienes por qué hacer tantas cosas, más que nada porque luego no vas a conseguir nada. Muchas veces hay que tener en cuenta que tanto la retirada, llámese quitar un tubo, como la no instauración, llámese directamente no ponerle el tubo al paciente, hablo de tubo porque es lo más corriente, ¿de acuerdo? Es lo mismo, es una adecuación del esfuerzo terapéutico. Es una decisión... La consideración de futilidad es algo que es un poquito complejo, pero es una decisión que la toma el sanitario, lo toma el médico, el equipo. ¿Por qué? Simplemente no por otra cosa, sino porque estas decisiones de adecuación de limitación del esfuerzo terapéutico es porque son los sanitarios los que ven si realmente merece la pena porque el paciente le va a ir bien y puede superarlo o no. Por eso es una decisión, como pone en la diapositiva, que el médico, entre comillas, lo piensa o se lo dice al paciente y le dice, mira, no procede.
Es una buena práctica para evitar la iatrogenia. La iatrogenia es aquel daño que hacemos los sanitarios al hacer medidas invasivas, medidas sanitarias, sondas, etc. Está muy encajado esto con la obstinación terapéutica. ¿La obstinación terapéutica qué es? Pues mirad, si tenemos por un lado la adecuación del esfuerzo terapéutico, el extremo contrario es la obstinación terapéutica. Es el me empeño, me emperro en coger y iniciar medidas de soporte vital, medidas agresivas para que este paciente intente prolongar su vida todo lo que pueda. Venga, a ver si vive más, a ver una hora más, a ver una hora más. ¿De acuerdo? Sin real posibilidades de mejora, sin posibilidades de mejoración, de recuperación, siendo en consecuencia susceptibles a que no deberían igual de hacerse. Esto está recogido además por ley, que el concepto de obstinación terapéutica no lo decimos desde Cusirar, no, a nivel legal está establecido porque es ético. Debe existir proporcionalidad entre las medidas diagnósticas terapéuticas, es decir, lo que nosotros hacemos, y los medios empleados y el resultado. Esta foto creo que es de Franco, ¿verdad? No, las personas más mayores la conoceréis. Si vosotros ponéis encarnizamiento terapéutico en Internet y la foto que sale siempre es esta, ¿no? La de final de vida de Franco, porque se obstinaron, ¿no? Aparte de que sería necesario, supongo, por la situación política, se obstinaron en mantener con vida durante unas semanas a Franco y le pusieron todas estas cosas. ¿Vale? Esto es lo que consideramos que sería una mala práctica, ¿no? En el caso de los sanitarios. Y lo que comentaba Santi es que esto está regulado en Aragón. Esto lo tenemos controlado en Aragón, somos la segunda comunidad autónoma que tiene regularizada esto y lo tiene desde el año 2011. En el que los sanitarios tenemos que tener claro que hay que valorar el riesgo-beneficio de iniciar algunas técnicas, ¿no? De iniciar y de mantenerlas y continuarlas. Las diferencias, como vemos, entonces ya tenemos dos conceptos. El rechazo de un tratamiento es una decisión del paciente. En cambio, la adecuación es más una decisión del médico. A ver, con sentido. ¿Qué quiere decir? No todo lo decide el paciente, no todo lo decide el médico, como es lógico, ¿vale? Siempre son cosas que son consensuadas. Hay que corregir fallos en el modelo paternalista. Muchas veces, de forma tradicional, se venía haciendo una medicina de el médico manda y yo como paciente obedezco. Igual no es así lo que se tiende a hacer ahora porque no tiene tanto sentido, sino que hay... y tampoco hay que coger y lógicamente que el paciente decida todo como si esto fuera un supermercado. No, hay que hacer una cosa un poquito más compartida. La adecuación no puede considerarse una eutanasia ni pasiva o involuntaria. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con una adecuación es evitar actuaciones negativas como la obstinación. Es decir, simplemente estamos adecuando los tratamientos a su situación clínica. Fin. Debe consensuarse además entre todos, también con el paciente, como comentábamos. Que existan además protocolos de limitación de terapias de soporte vital es algo de calidad, es algo que define realmente que un modelo sanitario está yendo bien. Es una actuación entonces, según los conceptos, pasiva. ¿Pasiva por qué? Porque no estamos haciendo nada de forma activa para acelerar nada, ni retrasar, ni nada. Simplemente estamos dejando que la enfermedad fluya. Y se podría decir que es involuntaria. ¿Pero por qué involuntaria? Porque es el médico, el sanitario, quien decide, con muchas veces el consentimiento de la familia o el paciente. Vale. Seguimos avanzando. Vamos bien de tiempo. Pasamos a otro concepto. Este es el que ya tiene mucho más que ver, ¿no? Es el que tiene que ver con nuestra práctica diaria y es el de la sedación paliativa, ¿no? ¿En qué consiste una sedación? La sedación consiste en disminuir el nivel de conciencia de un paciente, ¿no? Que duerma, pero en un nivel solamente lo necesario para que el paciente pueda tolerarlo y disminuya, tenga mayor tolerancia a un síntoma que se considera de difícil control. ¿Vale? Eso es lo que sería un síntoma refractario, el que es difícil de controlar con las medidas ¿no? que disponemos para tratarlas. ¿Vale? La sedación tiene una dosis muy ajustada, muy concreta. Puede ser continua o intermitente. Podemos sedar en un momento hasta que se controla el síntoma y luego levantar esa sedación y que el paciente recupere su nivel de conciencia, ¿vale? O puede seguirse y mantenerse continua y entonces que el paciente ya no llegue a despertar
No se alimenta, no se hidrata y el paciente al final acaba falleciendo, ¿vale? Y tiene que ser con un consentimiento del propio paciente, si tiene capacidad en ese momento para decidir, o un consentimiento delegado, que llamamos, y es que las familiares o las personas que él ha considerado que son su representante nos comentan que hubiese sido su idea el no tener un sufrimiento en final de vida y en que desearía pues, esa disminución de nivel de conciencia, ¿vale? No se puede considerar un caso de eutanasia en ningún caso, indirecta o activa. ¿Por qué? Indirecta porque porque lo que al final ocurre muchas veces en una sedación es que el paciente fallezca, ¿vale? Ocurre de forma indirecta, no directa con la acción que nosotros cometemos. Pero sí activa porque nosotros ponemos un tratamiento concretamente, ¿no? Aquí hablamos en bioética del principio del doble efecto, que una acción que iniciamos en principio con buena voluntad, ¿no? Y que está destinado a tener un efecto beneficioso, al final tiene un efecto colateral que también es dañino o perjudicial. El efecto beneficioso en la sedación sería el que el síntoma se controla, ¿no? Un paciente que tiene un dolor intensísimo, que por mucho analgésico que ponemos no lo controlamos, lo dormimos y se controla el dolor, produce ese efecto beneficioso. Pero ¿qué ocurriría? Que si lo sedo y lo mantenemos en el tiempo, ¿vale? Pues lo que va a ocurrir es que ese paciente va a fallecer en un periodo de tiempo X, ¿no? Entonces tendríamos un efecto dañino que sería la muerte, ¿no? El secundario. Pero el resultado final resulta en general beneficioso. ¿Por qué? Porque esto cuando lo hacemos, estamos hablando de sedación paliativa en un contexto de un paciente que está en situación de final de vida, en el que tenemos claro que no tiene un pronóstico positivo a corto plazo. ¿Qué diferencias importantes tenemos entonces entre sedación paliativa y eutanasia? Esto me gustaría que os quede muy claro, yo creo que lo tenéis en general, pero porque a veces se nos confunden, si hacéis búsquedas de eutanasia siempre nos mezclan a los cuidados paliativos, siempre nos mezclan con eutanasia y nosotros somos otra cosa. No quiere decir que un paciente que solicite una prestación de eutanasia no se pueda beneficiar también de cuidados paliativos. Eso sí que es, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la sedación paliativa lo que busca es mejorar un síntoma que es refractario, como hemos comentado, de difícil control, ¿no? Ese sería el objetivo. Sin embargo, en la eutanasia el objetivo es terminar con la vida. O sea, no se quiere seguir viviendo y el objetivo es acabar con ella. ¿Vale? El procedimiento es diferente porque en la sedación se utilizan fármacos ajustados para conseguir dormir al paciente y no sabemos cuándo va a llegar el final. Sin embargo, en la eutanasia se utilizan dosis de fármacos y fármacos adecuados con el fin de acabar rápidamente con la vida. Se ve la causa-efecto, pones el tratamiento y el paciente fallece. En el caso de la sedación no fallece inmediatamente, sino por las consecuencias derivadas, ¿vale? Y el resultado en una sedación es aliviar el sufrimiento. En la eutanasia no, el resultado es la muerte. ¿Vale? Seguimos con el... Vale. Ahora ya vamos con un tema poliagudo, que muchas veces a todos nos pone los pelos de punta, que es el tema de la eutanasia. ¿De acuerdo? Muchos ya sabréis, ya en el 2011 se había mencionado, pero no estaba lógicamente regulada. Y ya en el 2021 fue cuando se estableció la LORE, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, donde se reguló de forma oficial, como vosotros sabéis, el tema de la prestación de ayuda médica para morir. ¿Qué es una eutanasia? Es producir la muerte de forma directa, como bien dice Marta, intencionada, mediante una relación causa-efecto. Inyección, fallecimiento. A petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. No es un, oye doctor, me quiero morir. Ah, vale. No, joder, con perdón. No, por Dios. Es decir, es un paciente que lo tiene meditado, que nos lo ha comentado una vez, nos lo ha comentado otra vez, nos lo ha comentado otra vez, nos lo ha comentado otra vez. Y el clínico, el médico, la enfermera, le va acompañando en todo ese proceso y le va diciendo, bueno, pues cuéntame un poquito, ¿por qué? ¿Qué valores tienes? Etcétera, ¿vale? Todo esto, ¿por qué? En un contexto de sufrimiento extremo. O es un paciente que tiene una enfermedad incurable o un padecimiento irreversible, ¿de acuerdo? Que son las dos esferas que abarca la ley, que el propio paciente experimenta como inaceptable. Yo no puedo estar
en esta situación. Yo no puedo estar sin moverme en una silla de ruedas, lo siento y sé que es para siempre. Yo no puedo estar viendo cómo poco a poco me voy consumiendo con dolor a pesar de todo lo que me están haciendo y lo bien que me están tratando, pero es que yo no soy yo, ¿de acuerdo? Y además es que no ha podido ser mitigada por otros medios, como por ejemplo son los cuidados paliativos. ¡Ojo! No es cuidados paliativos contra eutanasia. No, por Dios. Cuidados paliativos en un paciente que solicita una eutanasia son siempre el tratamiento que debería estar. Es decir, es la base, es el confort del paciente, ¿de acuerdo? Que luego solicite la eutanasia, bueno, pues bien, pero muchas veces nos ocurre, sobre todo en la ley. Hace poquito lo vi, que ponía antes de ayer, que un partido político, X, quería establecer una ley por los cuidados paliativos y el titular de la noticia era: dicho partido quiere promulgar una ley en contra de la eutanasia. Y dices, a ver, luego leías y sí que es verdad que querían abolir la eutanasia, vale, pero dices, es que no es una cosa u otra. Es como si dijéramos, no, tenemos un neumólogo y tenemos un cardiólogo. Y si tenemos un neumólogo no tenemos cardiólogos. A ver, ¿pero qué es esto? No, ¿de acuerdo? Todo esto está establecido por ley por profesionales sanitarios. No por la vecina, la amiga que me ponen... No. ¿Por qué por profesionales sanitarios? Pues se dice más que nada porque si estamos jugando, entre comillas, con medicaciones, con tratamientos, con acompañamientos, todo esto tiene que ser seguido por sanitarios. ¿De acuerdo? Es un contexto, como vemos, eso, de sufrimiento, un paciente que nos lo solicita y que es capaz de solicitarnos. Es decir, que no tiene un deterioro cognitivo. La eutanasia, por lo tanto, siempre es activa, porque nosotros estamos haciendo algo. Es directa, porque es relación causa, inyección, efecto, fallecimiento. Y es voluntaria, sí o sí. ¿Por qué? Porque el paciente la solicita. La solicita ya o la solicitó en su día mediante un documento de voluntades anticipadas donde se hizo todo en condiciones, hablando con el paciente, deliberando, etc. Pero es activa, directa, voluntaria. Completamente diferente de la sedación paliativa, que, como bien dice Marta, es sedar, disminuir el nivel de conciencia del paciente en una situación de final de vida y sufrimiento. Suicidio asistido. Suicidio asistido es muy similar. Vamos a correr un poquito porque llevamos mal el reloj. Que nos quedan 7 minutos, ¿vale? El suicidio asistido es muy parecido a eutanasia, ¿vale? La única diferencia es en que en la prestación de eutanasia es el facultativo el que da la medicación para que fallezca o proporciona la medicación, y en el suicidio asistido es el propio paciente el que se toma esa medicación, que sí que ha sido proporcionada por un profesional sanitario, ¿vale? Entonces, la última decisión en el momento de me tomo la pastilla o no me la tomo es del paciente. Una vez, en el caso de eutanasia, cuando ya se ha hecho toda la solicitud y el tratamiento, desde luego también se puede revocar en cualquier momento, que lo sepáis, que en el final dices, mira, yo no quiero que me lo pongan, pero en el caso de suicidio asistido, sí es que tiene esa última actuación no la realiza un sanitario, sino que la realiza el propio paciente, ¿vale? Entonces, consiste en proporcionarle a una persona los medios suficientes para que termine con su vida, Vale. ¿Cuál es el caso, la participación de los sanitarios, ¿no? En el de la eutanasia hacemos los sanitarios, en el suicidio asistido no, lo hace el paciente, ¿vale? Es el último el que lo hace. Se llama medicamente asistida porque si no le proporciona el facultativo esa medicación, no podría ser posible. Si lo proporciona a otra persona, esto sería un suicidio, a secas, ¿vale? Entonces, el caso de eutanasia siempre ha generado muchísima confusión. Se han ido confundiendo, ¿no? Es decir, si hablas de eutanasia pasiva, no sería una eutanasia, porque hemos dicho que siempre tiene que ser activa, ¿no? Podría ser un caso de rechazo a tratamiento o de adecuación de esfuerzo terapéutico. Si habláramos de que fuera de método indirecto, nunca va a ser, porque la eutanasia hemos dicho que por definición es directa. Si fuera indirecta, estaríamos hablando de otra cosa, no de eutanasia, sino de sedación paliativa, ¿vale? Y si no es voluntaria, que es involuntaria, estaríamos hablando de homicidio, ¿vale? Entonces corregimos la terminología. Lo teníais bastante claro con lo que habéis comentado antes, pero vamos a aclararlo. ¿Os acordáis? Los 4 casos, seguimos para adelante. El caso 1,
Lo habéis dicho la gran mayoría, ¿no? Sí. Era un caso de adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Recordáis? Era un paciente que había entrado en UCI, no había funcionado bien, llevaban un tiempo, ¿no?, con una infección grave y no acababa de mejorar. Y entonces los profesionales de la UCI, ¿no?, habían propuesto a la familia la retirada de maniobras y entonces ellos habían aceptado. ¿Quién lo había propuesto? ¿Recordáis? ¿Quién lo propone esto? El sanitario. No es una decisión del paciente, sino del sanitario. ¿Vale? Seguimos. Siguiente. El caso 2 era la mujer con cáncer de mama, seguimiento por el ESAD, el equipo de soporte de atención domiciliaria, paliativos, miedo a sufrir, angustia, y que entra en insuficiencia hepática y renal y que finalmente el servicio ESAD le administra medicación para bajar el nivel de conciencia y unos días después, un día, fallece. Es una sedación, muy bien. Sí, lo leo yo si eres. Sí. Ya que estoy. Siguiente. Paciente, David, 66 años, sufrimiento intenso, varias solicitudes, es un paciente capaz, es decir, que está bien cognitivamente, se le inyecta y el paciente fallece en el momento. Es una... Muy bien. Eutanasia. Por último. El último caso es el que os ha resultado a todos un poco más confuso, ¿no? Ese caso en el que un paciente que no es capaz, que no era capaz en ese momento de tomar decisiones, no había dejado hecho documento de voluntades anticipadas. Sabéis lo que es el documento, ¿no? Os explico rápidamente, tenéis acceso y se llama también testamento vital. Es un documento que se puede solicitar en cualquier centro sanitario, en cualquiera, tanto centros de atención primaria como hospitalarios, en el que nosotros ponemos a qué medidas nos podemos negar, ¿vale? Y actualmente nos podemos negar porque es una decisión que podemos tomar los pacientes legalmente, ¿vale? El documento nunca puede recoger medidas que no sean aceptadas en ese momento legalmente. Ahora ya es legal la eutanasia y ya hay un epígrafe concreto que registra puede registrar si quieres eutanasia o no quieres eutanasia, ¿vale? Y en qué términos. Es muy importante que ahí tiene que ir reflejado un representante que en mi opinión es lo más complicado conseguir, que es una persona que nos represente en las decisiones personales, que nos conoce muy bien y que si en un momento dado tiene que tomar una decisión y nosotros no la podemos tomar, se va a hacer cargo de esto y además también recoge la posibilidad de ser donante de órganos o no, ¿vale? O sea, es un documento muy completo que se recomienda que sea registrado, porque hay un registro, ahora ya es nacional, lo registramos en Aragón, pero se tiene acceso en toda España, en el que si a nosotros nos ocurre algo, si lo tenemos escrito en el documento, nos va a sustituir. ¿Cuándo no nos va a sustituir? Cuando seamos capaces de tomar decisión. Mientras nosotros podamos decir lo que queremos, el documento no tiene validez. ¿Cuándo entra en vigor? Entra y tiene validez cuando nosotros no podamos decidir, estemos en una situación en la que no podamos decidir. Por eso es tan importante cuando una persona tiene un diagnóstico de gravedad en el que pueden ocurrir bastantes cosas, que tengamos el documento hecho. Yo os animaría a que lo reflexionéis y lo penséis porque es muy importante. ¿Qué ocurre? Que claro, una persona con una enfermedad degenerativa, con Alzheimer, no tiene las capacidades para tomar una decisión. Y entonces las decisiones las toman otros por nosotros, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad así. Claro, la familia nos dice que a ella no le hubiese gustado seguir así, terminar, ¿no?, en una situación de tanta dependencia, con úlceras, no se puede alimentar, pero no hay documento de voluntades anticipadas. Y resulta que el sanitario ha decidido hacer caso a la familia. ¿Qué habría ocurrido en ese caso? Es un homicidio, efectivamente. Esto sería un homicidio por compasión, ¿vale? Tendría su atenuante. Sería un homicidio por compasión, pero es un homicidio, ¿no? Porque la persona no ha expresado su voluntad, no la ha dejado registrada. Y ya no es capaz, aunque su familia la querrá muchísimo y seguramente tendrá razón, los sanitarios no podemos acceder a hacer esta prestación, porque esto tiene a nivel legal unas repercusiones, claro. Nos acusarían de homicidio, ¿eh? Entonces, por eso, fijaros si es importante tener ese documento hecho, ¿eh? Y luego, otra cosa que me gustaría que os quedara clara es que una eutanasia no se puede hacer por un paciente
¿no? Una eutanasia no la podemos decidir los profesionales sanitarios, siempre es voluntaria, con la voluntad expresa del paciente. En 2 ocasiones al menos lo dice la ley, reiterada, no puede ser una única vez. Entonces, hay personas que tienen miedo, oye, es que ahora la eutanasia se va a practicar. No, perdona, es que si yo mato a un paciente sin que me lo pida, le estoy matando y estoy haciendo, ¿no? Realizando un homicidio, no una eutanasia, ¿vale? Además, comentar, completando lo de Marta, que la eutanasia solo se recoge en 2 situaciones, que son situaciones de padecimiento o de enfermedad irreversible y que además creen un gran sufrimiento. Por ejemplo, no se puede. Directamente en un paciente que dices, mira, llevo una temporada que estoy muy mal anímicamente, por ejemplo, porque me lo han preguntado alguna vez, que no estoy tomando medicaciones para nada, no me están siguiendo salud mental y tal, oiga, doctor, por favor, acabe con mi vida. No, porque primero de todo, no sabemos si eres capaz y segundo, puede ser que con las medicaciones mejores, ¿vale? Situaciones irreversibles y de gran sufrimiento. Queríamos terminar con una frase de Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra que ha escrito mucho en paliativos y que nos gusta mucho, ¿no? Y que solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces empezaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. Ahí tenéis nuestros mails, nuestra otra compañera que también ha colaborado en la elaboración de este taller, pero que cualquier duda, cualquier cosa, si queréis poneros en contacto con nosotros, os atenderemos con gusto. Si tenéis alguna pregunta ahora, alguna cosa, algún dudas, comentario que compartir con nosotros, perfecto. Y ya te lo... Sí. Suicidio asistido. Si es igual, sí, está contemplado en la ley. Son 2 modalidades, ¿vale? Se contemplan las 2 modalidades. A uno le llaman eutanasia y al otro suicidio médicamente asistido. Y además están regulados y además existe un manual editado por el Ministerio de Sanidad de Buenas Prácticas en el que se explican los 2 procedimientos a profesionales sanitarios, cómo debe ser uno y cómo debe ser el otro. Sí. Que también está contemplado que habría una posibilidad, más allá de lo que habéis comentado de una persona que en ese momento está pasando mal y tal, ¿no? Pero eso, ¿cómo está? ¿Podéis decir algo? Pues gracias. En la situación actual respecto a la enfermedad mental, porque es algo que muchas veces preguntan, es... en la ley directamente, claro, no está regulada qué enfermedades sí, qué enfermedades no. ¿Qué pasa en la enfermedad mental? Tenemos 2 cosillas. Uno, tenemos que evaluar primero de todo si el paciente es realmente capaz. Capaz, ¿qué quiere decir? Si realmente esa enfermedad mental no está haciendo que el paciente no sea autónomo, no pueda tomar las decisiones. Y punto número 2, la enfermedad mental puede ser que sea reversible si el paciente, hasta con terapia electroconvulsiva, hay veces que mejoran. En la práctica no se está haciendo, ni en Aragón ni en otros lados, porque además lo hemos preguntado. Claro, no está regulado en la ley, pero es que a nivel práctico... Pero también... no se excluye. Hay gran controversia. Con esta ley ha habido mucha controversia entre los profesionales, ya sabéis, ¿no? A favor y en contra. Sí que es cierto que sería discriminativo sacar a un perfil de paciente ¿no? del derecho que se proporciona ahora, porque la ley lo que hace es, despenalizar un procedimiento, que no permitir. ¿Vale? Que lo sepáis. O sea, lo que ha hecho es no hacer punible o que las personas que hagan una eutanasia no vayan a la cárcel. Y se ha considerado, o sea, es una prestación que da el sistema público de salud. ¿Vale? Es una prestación a la que se tiene derecho. Entonces, si se tiene derecho como español. ¿Vale? Porque eso sí que es uno de los requisitos, ser mayor, ¿no? Tener mayoría de edad, no pueden ser a menores, tienen que tener mayores de 18 años, nacionalidad española es otro de los requisitos y luego ya estar en el contexto eutanásico.
que son los dos casos de esas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que un enfermo psiquiátrico no puede tener una enfermedad además incurable. Pues claro, ¿se le tiene que denegar ese derecho? No, lo que pasa es que se va a ser un poco más exhaustivo. Esta ley es muy garantista, tiene muchos filtros, ¿no? Y tiene que pasar muchas evaluaciones. Entonces, en esas evaluaciones se va a pedir una evaluación psiquiátrica exhaustiva de ese paciente para saber si es capaz de tomar esa decisión o está influenciado por una enfermedad que puede ser ¿no? tratable. Entre que se solicita y se realiza la prestación, al menos 2 meses, casi. Porque los plazos están también contemplados en la ley. Tienen que pasar una serie de tiempos y en menos de 2 meses es imposible que se dé esa prestación. Sí. Vale. Pues ya está. Nos cortan. Nos cortan ya. Muchas gracias. Venga, muchas gracias por vuestra atención.